Nicaragua is clearly getting rid of the debt dependency model that lights so much of the so-called developing world. How has Nicaragua been able to do this? And really, what have the benefits been, if any, of the aid of organizations like the IMF and the World Bank and other Western NGOs to Nicaragua? Definitivamente, nosotros, cuando llegamos al gobierno en 2007, la situación está muy compleja, muy difícil para la población. La exportación de toda la economía, y 6 años después apenas alcanzaban los 1.000 millones, apenas sobrepasaban 1.000 millones, 1.046 millones de dólares. La inversión extranjera directa, dado la inseguridad y el impacto negativo de los programas sociales que no existían en 2006, apenas llegaban como a 250 millones, 140, 230 millones de inversión extranjera directa. Entonces, el presidente Ortega se planteó como meta central, primero, la lucha frontal contra la pobreza, todas las capacidades del país, toda la movilización de los recursos para darle mejor condiciones sociales al país, invertir una cantidad muy importante de recursos en rescatar la capacidad productiva, el bono productivo alimentario, que es un programa de capitalización a los campesinos, capitalización a los sectores más pobres de la sociedad que están en el sector rural. Una inversión muy importante de movilización de recursos, de financiamiento bajo cero interés, 5% de interés, usura cero, que para los pequeños agentes económicos, las microempresas del país, en todo el sector urbano, y además una inversión fuerte en lo social, en educación, la merienda escolar, equipar, o sea, desprivatizar la salud. La salud fue privatizada, la desprivatizamos. O sea, creamos condiciones de inversión en capacidades técnicas, tecnológicas y más recursos para transferir a la población en un fuerte programa social dirigido a la salud pública. Eso tratando de resolver el problema de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que es un asunto realmente muy importante para cualquier sociedad. Para que una sociedad se ponga en pie, primero tiene que saber que tiene las condiciones básicas de vida y de atención del Estado. O sea, que la sociedad es solidaria, que la sociedad está atenta a lo que le pasa a los más pobres. Entonces, en esa lógica organizamos la economía, planificamos el desarrollo. Hay un Plan Nacional de Desarrollo que ya estamos evaluando desde el 2007-2011 y enfocamos en 3 cosas particulares que tendrían que resolver la capacidad económica de este país, la capacidad productiva. Una fuerte inversión en infraestructura económica y productiva. Estamos hablando de electricidad. Aquí este país en 2006 tenía corte promedio de energía de 12 horas, de promedio de 12 horas, que en la zona del Pacífico, la que más lo conoce la población, es las 8 horas de Managua, que es la zona productiva. Pero las fábricas aquí tenían 8 horas sin energía. Eso quitaba la capacidad productiva. Entonces, invertir una capacidad de atraer inversiones hacia la generación de energía para cerrar esa brecha, porque sin energía no puede haber producción. Además, invertimos en reconectar todo el transporte, la capacidad de transporte del país, o sea, las carreteras, los caminos. Invertimos en mejorar el transporte aéreo y mejorar algunos puntos de puertos lacustres y fluviales, y mejorar la salida por el Corinto. Entonces, eso quiere decir que una inversión importante para que la gente tuviera capacidad de producción. Pero sobre todo, llevamos más financiamiento al campo. O sea, movilizamos recursos de gobierno, recursos privados, recursos de la cooperación ALPA, que es muy importante, la cooperación venezolana, al campo para producir alimentos. Para producir alimentos que creemos que resuelve 2 cosas al mismo tiempo. Primero, que la gente tenga alimentos y darle capacidad al país a exportar alimentos. Nosotros exportamos frijoles. A partir del 2008 exportamos una cantidad importante de frijoles a Centroamérica y a Estados Unidos, que antes era un producto marginal. Ya
se convirtió en esa palabra que le gusta usar mucho por aquí, que viene del inglés commodities, dice, convertimos los frijoles en commodities, o el mercado convirtió los frijoles en commodities. Pero eso permitió al campesino producir un bien de alto valor, un bien transable, que le transfiere recursos para mejores condiciones de vida. Pero además, en esa definición de programas sociales, llevamos bienestar que para algunos países del mundo no son muy significativos, para países pobres como los países de África, algunos países de Asia y algunos países del Caribe es muy importante. Llevamos techo para la gente, llevamos techo para la población campesina, estamos hablando de más o menos 400.000 familias campesinas y urbanas también, que le damos techo. Pero en el campo es tal vez muy gráfico. Es la primera vez que tuvieron zinc las casas en el campo. O sea, desde la independencia, casi 200 años, nunca habían tenido un techo de zinc algunas familias campesinas. El gobierno comenzó a desarrollar programas que dignificara, que eso impactara en dignidad, pero también en salud, porque mojarse provoca muchas enfermedades. Entonces, el esfuerzo del gobierno ha sido, a través de la inversión pública, la inversión social y la lucha contra la pobreza, crear las condiciones para que el país esté en pie, dar los primeros pasos para que efectivamente podamos producir más, exportar más, crear mejores condiciones de seguridad para traer más inversiones. Entonces, la pregunta de que si es importante la cooperación a través de alguna agencia no gubernamental, nosotros creemos que toda cooperación que esté enfocada en los temas que hemos definido como la prioridad del país, que el gobierno ha señalado, los problemas de educación, los problemas de salud, son importantes, el problema de mejorar la vivienda son importantes, pero no son fundamentales ya. Porque esa política de intervención a través de la no gubernamental, la agencia no gubernamental, funciona cuando un gobierno le da espalda al pueblo, funciona cuando el gobierno está enfocado en la politización, están enfocados en políticas neoliberales y se olvidan de atender al pueblo. Pero cuando un gobierno se hace responsable de sus políticas públicas y se hace responsable de enfocar sus gastos en lo social, gasto en la lucha contra la pobreza, gasto en la prioridad, ya la agencia solo puede ser complementaria, no pueden tener un papel fundamental. Y eso ha creado algunos problemas en este país, porque habíamos estado 16 años antes del 2007 enfocados en los temas relevantes de gasto público, de las políticas públicas, se había entregado a los sectores privados. O sea, no gubernamental, el sector privado, y creemos que eso fue un error, pero que no tiene un buen impacto. Hay mucha terciarización, hay mucha administración de los recursos, y al final son pocos los recursos que le llegan a los más pobres. Hay mucha intermediación, por lo cual nosotros desde el gobierno hemos definido que es más importante enfocarse en las políticas públicas que creen bienestar, que provoquen cambio en el modelo, donde la participación ciudadana, donde el poder ciudadano tenga un papel más relevante. La gente es la que va a resolver sus grandes problemas de la comunidad, la gente organizada, no intermediada por otros. Y sí creemos que ellos pueden contribuir si tienen recursos, si tienen conocimiento, si tienen expertise, y pueden apoyar, ser bienvenidos, pero no puede ser lo fundamental en este momento. También es importante decir que nosotros somos un país que tenemos tratado de libre comercio, firmamos un tratado de libre comercio en 2006, que lo hemos administrado y hemos cambiado el modelo, hemos cambiado la lógica con que se firmó esos tratados. Esos tratados en el inicio tenían un diseño para crear grandes centros productivos, grandes empresas, pero nosotros creemos que eso debe trasladarse, debe tener impacto en la sociedad, tiene que en las asociaciones productivas, y hemos impulsado darle capacidad organizativa a los productores. Por ejemplo, yo decía al inicio que aquí se importaba el 80% del arroz aproximadamente en 2006, y podemos decir con orgullo que ya los campesinos, los empresarios están produciendo aproximadamente el 70% del arroz que se consume en este país. Y eso es importante porque
crea empleo, crea bienestar, pero también empodera a esos micro y pequeños productores que también producen arroz. Igual estamos trabajando con el tema del café, que es muy importante en Nicaragua, que hay aproximadamente más de 100.000 productores de café en este país. Es decir, el café que se exporta a este país no lo producen los grandes productores. O sea, la mayor cantidad de ese café se produce en pequeñas fincas de 3, 4 manzanas. Entonces, debemos trasladar la capacidad técnica, renovar el café, invertir para que cuando mejore ese campesino, su productividad, su producción, va a mejorar la familia campesina. Creemos que eso es importante, un cambio de enfoque, cambio de modelo, o sea, enfocar los recursos en el sector que realmente produce, pero sobre todo en el sector más pobre, porque si transformamos a los más pobres, transformamos al país. O sea, el país no puede cambiar si las mujeres y los niños no cambian, no mejoran sus condiciones de vida. La pobreza en América Latina tiene rostro de niño y de mujer. Entonces, si las políticas públicas nuestras no están dirigidas a transformar la calidad de vida de las mujeres, sobre todo, porque en nuestra cultura, la mujer es base de la familia, es la que vela por la educación de los niños, es la que ve la economía familiar, y si transformamos la capacidad económica, las condiciones económicas de las mujeres, estaremos transformando las condiciones económicas de la familia y los niños, las futuras generaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestras políticas públicas deben ser enfocadas en los sectores que han estado fuera de la economía tradicional. La economía capitalista excluye a mucha gente. Nosotros debemos incluir mujeres, campesinos e indígenas, o pueblos originarios, afrodescendientes y indígenas. Creemos que si nosotros transformamos eso, efectivamente estaremos poniendo a Nicaragua en un futuro mejor, estaremos creando las condiciones para que este país, ya que además ha hecho un gran esfuerzo en los primeros 5 años el gobierno de Daniel Ortega, como Daniel Ortega dobló la exportación, dobló la inversión extranjera directa, redujo la criminalidad del país, trajo más seguridad al país. Entonces estamos con un buen camino y estamos concertando esfuerzos con los sectores trabajadores, con los empresarios y con el gobierno para que todo el mundo apueste a un modelo de transformación económica y social en Nicaragua.